El tabernáculo, hermanos, para dejarlo de una manera muy simple y que todos podamos conocer los términos, era un santuario móvil, era una iglesia que se movía, hermanos. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, sin llegar hasta Salomón, porque con Salomón ya había un templo, anteriormente no había un templo, no había un lugar como hoy en día venimos y nos congregábamos, no existía tal cosa, pero existía el tabernáculo, y el tabernáculo era movible. Por eso el pueblo de Dios marchaba y avanzaba. Ahorita vamos a ver una foto. Esto era el tabernáculo. El pueblo de Dios, en el libro de Números, en el libro de Éxodo, que es nuestra lectura que estamos llevando, ahí es donde se congregaban. Y dentro de ese lugar estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Entonces, había personas encargadas para desmantelar todas las telas de alrededor y moverlas. Y cada persona tenía su oficio dentro del tabernáculo. Dentro del tabernáculo, y ahorita vayamos a Éxodo 25:1, vamos a ir poco a poco, lo voy a ir enseñando poco a poco para que podamos comprenderlo. Éxodo 25:1 fue la idea de Dios que el pueblo hiciese un tabernáculo para que tuvieran un lugar donde alabar a Dios. Éxodo 25:1 nos dice la Biblia: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. ¿Para qué lo era? Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción, para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod, para el pectoral. Y harán, ¿qué dice, hermanos? Un santuario para mí. Pero como el pueblo de Dios caminaba, no podía ser algo fijo. Por eso es que hicieron el tabernáculo. Y el tabernáculo se desmantelaba, avanzaban y lo volvían a poner. Y harán un santuario para mí. Fíjense qué hermoso Dios le dice al pueblo: y habitaré en medio de ellos. Dios habitaba exclusivamente en el tabernáculo, hermanos. Solamente en ese lugar, en el Antiguo Testamento, estaba Dios. Dentro del tabernáculo estaba el arca del pacto. Algunos han visto algo semejante a esto. Por aquí vamos a poner una foto. La Biblia le llama arca del pacto, arca de la alianza y arca del testimonio. Quiero que tengamos conocimiento bíblico, amén, hermanos. Ahorita voy a aterrizar en algo muy práctico. El arca del pacto era un cofre de madera, ahorita vamos a ver el versículo, y dentro de él tenía las tablas de la ley, y estaba en el lugar santísimo. El arca del pacto representaba la presencia de Dios. La Biblia decía que en medio de las dos alas, él ahí iba a hablar, y representaba la presencia de Dios. Vayamos a Éxodo 25:10 para verlo. Primero Dios les dice cómo hacer el tabernáculo. Después de hacer el tabernáculo les dice cómo hacer el arca del testimonio o el arca de la alianza. Y nos dice la Biblia: harán también un arca de madera de acacia. Fíjense cómo es tan hermoso en la Biblia. Nos dice: cuya longitud será de 2 codos, no era muy grande, 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio, y cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera. El arca del pacto, al ser de madera primeramente, todo es un tipo de Cristo. Y nos muestra cómo era de madera porque Cristo fue hombre, hermanos. Pero el arca fue vestida de oro porque Cristo también es Dios. Y nos muestra una figura hermosa desde el Antiguo Testamento, cuando no estaba Cristo físicamente con ellos, que iba a ser 100% hombre, madera, 100% Dios, oro puro. Le dice cómo hacerlo, le dice qué poner adentro. Más adelante le dice que pusiera las tablas del pacto, los 10 mandamientos. Versículo 18: porque siempre ponen 2 querubines arriba de él, la Biblia lo dice: harás también 2 querubines de oro, labrados a martillos, y los harás en 2 extremos del propiciatorio. Entonces, esta es una idea muy clara de cómo era el arca del pacto.
nuevamente representaba la presencia de Dios. Versículo 22, miren lo que dice. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, que era donde se perdonaban los pecados, donde se presentaba la sangre, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Dice la Biblia, y allí me declararé a ti. No había otro lugar en todo el Antiguo Testamento donde se reuniera Dios que era en este lugar, hermanos. Es el tipo de la presencia de Dios. Cuando hablaban con Dios, entraban al tabernáculo. Vayamos al número 789. Números, esto es lo que tuvimos en nuestra lectura de la semana, número 789. Nos dice la Biblia en este último versículo del capítulo. Y cuando entraba Moisés al tabernáculo de reunión, ya sabemos lo que es el tabernáculo, para hablar con Dios. Dios estaba en el tabernáculo. Oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Antes de haber iglesia, antes de Salomón, es donde habitaba Dios, hermanos. Solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. Todos habitaban en el tabernáculo, pero para entrar al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote, y entraba una sola vez al año para expiación o para el perdón del pecado de todo el pueblo. Si estaba contaminado al entrar a la presencia de Dios, moría. Y si entraba limpio y salía contento, entonces el pecado de todo el pueblo le era perdonado. ¿Por qué cree que la Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios, hermanos? Anteriormente el perdón de pecados era con animales, y Cristo no ofreció un animal, sino ofreció su propia vida sin pecado, limpio delante de Dios. Presentó la sangre para limpiar nuestros pecados, hermanos. Vayamos a Levítico capítulo 16, versículo 2. El sacerdote entraba una vez al año, el sumo sacerdote, para hacer el perdón de los pecados. Levítico 16, 2, nos dice la Biblia: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo el tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. En una ocasión alguien fue y tocó el arca y murió, porque no cualquier persona podía tocar el arca. Era un grupo específico, y ahorita llegaremos a eso. Delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. En el propiciatorio, cuando hacían el sacrificio, se presentaba la sangre y llegaba con agrado a Dios para que el pecado del pueblo fuese perdonado. Versículo 15 nos dice la Biblia: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Si bien entraban, degollaban al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Versículo 16: así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Era una actividad sumamente importante. Una vez al año, y al presentar la sangre, el pecado de todo el pueblo era perdonado. Vayamos a Hebreos capítulo 9, versículo 7. Hebreos 9, 7. Nos dice la Biblia: pero en la segunda parte, solo del sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo,
dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Versículo número, vayamos hasta el versículo 11, nos dice la Biblia. Eso era del Antiguo Testamento, eso está en la lectura que estamos llevando, eso fue hace años. Ahora después nos dice, pero ya estando presente Cristo, Cristo es nuestro sumo sacerdote, hermanos, de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos. Cuando Cristo murió, hermanos, algunas personas creen que su sacrificio o la obra redentora de Cristo terminó cuando murió en la cruz, pero no puede ser así. Terminó cuando subió al cielo y presentó la sangre delante de Dios, y ahí nuestros pecados quedaron cubiertos, hermanos. No te emociones, estamos limpios delante de Dios por la sangre de Cristo. Y nos dice la Biblia, versículo 12, no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Jesús, dice la Biblia, entró una vez para siempre. Anteriormente cada año se hacía esto, pero cuando Cristo, como Isaías dice, fue al matadero, fue a morir por nosotros, lo hizo una vez para siempre. No por sangre de machos cabríos, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén, hermanos. Qué bendición. Nos sigue diciendo la Biblia. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos, las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, es decir, si en el Antiguo Testamento se limpiaban de todos sus pecados con la sangre de un animal, de un toro, de un becerro, versículo 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo? El cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios viviente. Versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones o pecados que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Qué bendición que Cristo dio su vida por nosotros, no tiene que morir más veces, Él fue nuestro sumo sacerdote y por eso nosotros no necesitamos ir ya más ante un sacerdote, porque es Cristo nuestro sumo sacerdote quien dio su vida por nosotros y nos da libre acceso a Dios, hermano. Ya no hay necesidad de un intermediario. Lo había en el Antiguo Testamento. Hoy ya no. Tenemos Cristo. Cristo murió por nosotros y tenemos libre acceso, y fue Cristo quien perdonó todos nuestros pecados, habiendo obtenido la eterna redención. Qué hermoso como lo dice la Biblia aquí en Hebreos. Versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, Él no entró en lo que se hacía anteriormente. Figura del verdadero, la figura del verdadero es el que está en el cielo, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Amén, hermanos. ¡Qué bendición! Tenemos libre acceso al Padre, tenemos eterna redención y no necesitamos la intervención humana, sino que Cristo ya lo hizo por nosotros hace años. Podríamos decir mucho sobre esto. Muchas de las victorias del pueblo de Dios eran porque esto siempre lo tenían con ellos, hermano. Y creo que es algo que nunca se menciona. Hay algo de tiempo. Vayamos a Josué capítulo 3, versículo 1, daré algunos ejemplos. Cuando van a cruzar el Jordán por segunda vez, en la historia de Josué, capítulo 3, versículo 1, dice la Biblia, Josué se levantó de mañana a él y todos los hijos de
Después de 3 días, los oficiales recorren el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veas el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la están cargando, vosotros saldréis de vuestro lugar y van a marchar detrás del arca. El arca iba enfrente y todo el pueblo iba caminando detrás de él. Versículo 11 nos dice: he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán, del río, un mar ahí. Tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán. Las aguas del Jordán, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué nos enseña eso, hermanos? Y tantas historias que podemos ver, todos los milagros que hacían, hermanos, era porque estaba la presencia de Dios con ella. Llevaban el arca enfrente y cuando marchaban ocurrían los milagros. ¿Sabes en qué otra historia sucede? Josué capítulo 6, versículo 3. Todos recuerdan la historia de Jericó, cómo marcharon y se cayeron los muros. No iban marchando solos, hermano, ni era su táctica. Llevaban el arca con ellos. Era la presencia de Dios que les dio la victoria en Jericó. No eran las vueltas, era la presencia de Dios. Con Sansón no era su fuerza, era que Dios estaba con Sansón. Y si va a haber una victoria en nuestra vida, no es por nuestra táctica, nuestra elocuencia, sino por tener la presencia de Dios, hermano. Qué hermoso estudiar esto a la luz de la Biblia. Las victorias eran porque tenían la presencia de Dios. En su tiempo libre lo pueden leer, hermanos, Josué 6, del 3 al 13. En una ocasión los filisteos robaron el arca del pacto y lo pusieron al lado de su dios Dagón, que en la siguiente escena aparece hincado enfrente del arca del pacto, hermanos. Llegan aquellas personas y levantan a su dios Dagón, y al siguiente día lo ven con las manos y la cabeza decapitada enfrente del arca del pacto, hasta que los enemigos dijeron: por favor, llévensela. Y fue cuando el arca volvió nuevamente con el pueblo de Dios. Segunda de Crónicas 8:11, lo que sabemos al final del arca es que fue guardada en el templo que Salomón edificó. Segunda de Crónicas 8:11 nos dice la Biblia: y pasó Salomón a la hija de Faraón de la ciudad de David a la casa que él había edificado para ella, porque dijo: mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas. Sabemos respecto al arca es que había quedado en el templo que Salomón había edificado, y hoy en día es la gran pregunta: ¿dónde está? A la luz de la Biblia no fue destruida, fue robada y nuevamente la obtuvieron. Y hoy en día sigue la pregunta vigente: ¿dónde está el arca del pacto? El tabernáculo nos habla de 3 tipos de cosas. Primeramente, el tabernáculo es un tipo de la iglesia, hermanos. Éxodo 25:8 nuevamente, brevemente vayamos para allá. Cuando se hizo el tabernáculo, Dios dijo que iba a habitar en ese lugar. Dice la Biblia: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El tabernáculo es un tipo de la iglesia, es un tipo de 3 cosas, uno de ellos es la iglesia. Y qué bendición saber que Dios habita con nosotros, hermanos, donde se reúne su pueblo. Nos dice el libro de Efesios 2:19, vayamos brevemente para allá. Efesios 2:19 nos dice la Biblia: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser, ¿qué dice, hermanos? Un templo santo en el Señor. El tabernáculo es un tipo de la iglesia. La presencia de Dios está en la iglesia. Qué bendición saber eso, hermanos.
no solamente es un tipo de la iglesia. Número 2, es un tipo del creyente. Qué bendición, hermanos, que nosotros, es como si fuéramos esto. Dios habita dentro de nosotros, hermanos. Como lo hacía en el Antiguo Testamento, en esta arca de madera y de oro. Ahora Él escoger como morada nuestros cuerpos. ¿O no sabéis que vuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo, el cual habita en nosotros? Vayamos a ver un texto, vayamos a 2 Corintios 6:16. 2 Corintios 6:16 nos dice la Biblia: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Somos templo del Dios viviente. Amén, hermanos. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Dios vive en nosotros, hermano. Dios no está con nosotros, Dios está en nosotros, hermano. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Él está dentro de nosotros. Somos nosotros un tipo del arca del pacto. Qué honor, hermanos, tener a Dios en nuestro corazón. El arca del pacto es un tipo del cielo. Vayamos a 2 Corintios, un capítulo atrás, 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, y fíjense cómo dice este tabernáculo, Dios nos ve como un tabernáculo. Y dice, este tabernáculo se deshiciere, o en otras palabras, el día de nuestra muerte, tenemos de Dios, ya no es un tabernáculo, un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¡Qué bendición, hermanos! Cuando este tabernáculo se deshaga, y polvo somos y polvo nos convertiremos, tenemos un tabernáculo eterno en los cielos y vamos a morar con Cristo, hermanos. El tabernáculo es un tipo de la iglesia, el tabernáculo es un tipo del creyente, el tabernáculo es un tipo del cielo. Después de esta introducción, vayamos a Números capítulo 7, versículo 6. Números capítulo 7, versículo 6. Entonces Moisés recibió los carros. Había recibido 6 carros. Y los bueyes y los dio a los levitas. Versículo 7. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón, conforme a su ministerio. A los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes, conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Versículo 9. Pero a los hijos de Coat no les dio. Yo me pregunto, en cuanto esta escena sucedió, ¿qué sintieron los hijos de Coat? Uno recibe 2 carros, el otro recibe 4 carros, y los hijos de Coat no reciben nada. Y a lo mejor pasaba el hijo de Merari ahí con los otros carros. ¿Cómo estás, Coat? Y Coat no traía nada. Y luego pasan los otros y traían 4 carros y 8 bueyes. ¿Cómo estás, Coat? Coat tal vez no decía nada, pero decía, ¿por qué a ti te tocaron 2? ¿Por qué a ti te tocaron 4? ¿Por qué a mí no me tocó nada? Yo no sé cómo estaba el corazón de Coat, yo no sé si se lastimó, yo no sé lo que estaba pasando por su mente, yo no sé si estaba envidiando a las demás personas y decía, ¿por qué ellos tenían 2 carros y por qué este otro tiene 4 carros y yo no tengo nada? Nunca es sabio compararnos, hermano. Si Dios le quiso dar 2 carros a alguien, fue por algo. Y hay un principio bíblico por qué lo hizo. Y si a alguien decidió darle 4 carros, dice la Biblia, conforme a su ministerio. Y a los hijos de Coat no les dio carro. ¿Quieres saber por qué? Al que le dieron 2 carros,
Su oficio era cargar las cosas pequeñas del santuario. Solo necesitaba 2 carros. Al que le dio 4 carros y 8 bueyes, cargaban todas las cosas pesadas del santuario. ¿Sabes qué cargaban los hijos de Coat? Esto, en sus hombros. Y a veces podemos ver lo que nos falta y decir, ¿por qué yo no tengo carro? ¿Por qué yo no tengo bueyes? Cuando debemos de decir, pero puedo cargar la presencia de Dios. ¿Cuánto valoras la presencia de Dios? Los hijos de Coat no les tocó nada, pero les tocó cargar esto, hermanos. Como cristianos tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Te falta algo más? ¿Tienes necesidad de algo más? Yo me puse a pensar, ¿cuál de los oficios era el mejor? ¿Al que le tocó 2 carros, al que le tocó 4 o al que no le tocó nada, pero le tocó cargar esto? Yo dije, yo me voy con los hijos de Coat. Y va a haber veces que vas a tener muchas carencias y vas a decir, ¿por qué el impío prospera? ¿O por qué él tiene esto y yo no lo tengo? Tú recuerda que tienes algo superior. Tienes esto, hermano. Tienes la presencia de Dios, que no solo la cargas como ellos lo cargaban. Dice ese versículo, pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario, cargaban la presencia de Dios, hermano. Qué bendición que tú y yo no la cargamos, tú y yo lo tenemos dentro de nosotros. ¿Cuánto valoras la presencia de Dios? ¿No te es suficiente que Cristo viva en tu corazón? Yo no sé si se hubiera amargado los hijos de Coat, la Biblia no lo dice, pero yo no veo el porqué. Cuando era un honor tan grande, cargar a Dios, hermano. Ellos no necesitaban ni carros ni bueyes, con Dios era suficiente, hermanos. La Biblia dice, ¿qué sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Nosotros, Dios ya ganó nuestra alma, hermanos. Vayamos a Efesios 1:23. ¿Te es suficiente la presencia de Dios? Coat, ¿y tus carros? No, no hay. ¿Y los bueyes? Tampoco. Pues entonces, ¿qué te tocó? Me tocó la presencia de Dios. ¿Cuánto valora la presencia de Dios? La Biblia dice en Efesios 1:23, la cual es el cuerpo de la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tú tienes que hacerte la siguiente pregunta, hermano. ¿Es Cristo suficiente? Amén. Pregúntatela muy en serio, hermano. ¿Es Cristo verdaderamente suficiente? Para los hijos de Coat era suficiente cargar el arca del pacto. ¿Necesitaban algo más los hijos de Coat, hermanos? No. ¿Necesitas algo más tú? Cuando creemos que esto y necesito esto y esto, es porque no valoramos esto. No valoramos quién vive en nuestro corazón. Y si valoramos a Cristo, nos vamos a dar cuenta que tenemos todo lo que necesitamos en Él. ¿Cuánto valoras la presencia de Dios? Más adelante el pueblo se queja porque no tenía carne. Números capítulo 11, versículo 1. 11:1 dice la Biblia, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Hermanos, me impacta que un susurro que uno diga de algo incorrecto es como si estás hablando con Dios. Y lo oyó Jehová. ¿Y qué dice, hermanos? ¿A Dios le gustan los quejones, hermano? No, esto necesita todo un servicio. Tal vez lo predique en la noche. Yo creo que sí lo voy a predicar en la noche. Y más adelante están los 2 espías y vuelven como que se compagina muy bonito en nuestra lectura. Tú debes de saber que cuando yo me estoy quejando, es que yo estoy pensando que Dios no es suficiente, hermano. O que Dios es injusto. Te pregunto,
¿Cuánto valoras la presencia de Dios? No es suficiente. ¿Necesitaban algo más los hijos de Cora? No. ¿Necesitas algo más tú? Ardió su ira, se encendió en ellos fuego de Jehová, consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Versículo 4. ¿Por qué se quejaban? Y la gente extranjera se mezcló con ellos y tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel volvieron a llorar. ¿Y quién nos diera comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. No, ¿quién se acuerda de cebollas y ajos, hermano? Yo hasta si me las sirven, como que yo las hago para un lado, hermano. Digo, póngale más frijolitos, hermano. Una tortilla tostadita. Pero ajo y cebolla. Oh, hermano. Más carne, ¿verdad? Miren los quejones. Nuestra alma está seca. Nada hay sino este pan que Dios me dio. Este pan que Dios te dio, hermano. Nos explica lo que era el maná. Versículo número 18. ¿Quién nos diera? Y estaban de quejones, hermano, porque no era suficiente. Ellos creían que Dios era injusto cuando eran unos esclavos con Faraón. Pero al pueblo dirás: santifícate mañana y vas a comer carne, porque has llorado a oídos de Jehová diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente, fíjense lo que decía el pueblo de Israel: nos iba mejor allá en el mundo, nos iba mejor en Egipto, me iba mejor antes de acercarme a Jesús. Pues os daré carne y vas a comer. Versículo 19. Y no vas a comer un día, ni dos, ni 5, ni 10, ni 20, sino un mes entero, hasta que te salga por las narices y la aborrezcas. ¿El problema era la carne? No. ¿El problema eran los carros? No. El problema es que no valoramos a Dios y no creemos que Dios es suficiente. Dice Dios: ¿prefieres la carne que a mí? Atáscate. Dice: y la aborreceráis. Y fíjense lo que dice: por cuanto menospreciaste a Dios. ¿Cuánto valoras la presencia de Dios en tu vida? El problema no es orar porque Dios dé algo, hermanos, no está mal. El problema es si valoras o no valoras a Dios, y si Dios es o no es suficiente. Pablo decía: yo no estoy satisfecho, quiero carne, quiero cebollas, quiero ajo. Dice Dios: está bien, te voy a dar todo lo que quieres, hasta que te ahogues. Versículo 20, sino hasta un mes entero y hasta que salga por las narices. Ahora aquí no se acaba la historia. Versículo 31. Sabemos que las carnes la pusieron, dice la Biblia, que un día de camino de un lado y un día para el otro. Y nos dice el versículo 31. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar, las dejó sobre un campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día, toda la noche, estaban recogiendo y diciendo: mira qué bien. El que menos recogió fueron 10 montonzotes de carne. Las tendieron para sí a lo largo del campamento. Versículo 30. Hasta ahí vamos a dejarlo. Lo que Dios quiere es que Él sepa que Él es suficiente para nosotros, hermano. Él nos puede dar todo, hermano. Él nos puede dar todo. Pero queremos todo más que a Él. ¿Hay algo que añoramos tener más que a Dios? ¿Cuánto valoras a Dios? Yo creo que lo que Dios esperaba en este texto es que dijeran: Señor, perdónanos. No necesitamos lo que teníamos en Egipto, porque preferimos tenerte en ti. Es lo que Dios esperaba que el pueblo dijera. Y como no lo hizo, versículo 33. Aún estaba la carne ahí metidota con el cilantro en los dientes, hermano. Antes que fuese masticada, cuando dijo Dios:
no te soy suficiente? Y la ira de Jehová se encendió en el pueblo y hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. ¿Es Dios suficiente para ti? El problema no eran los carros ni la carne. El problema es que no valoraban a Dios. Debemos de sentirnos como los hijos de Coat. Tal vez algo va a faltar, pero recuerda que tenemos el privilegio más grande que muy pocas personas en la tierra. Hermanos, ¿cuántas personas conocen a Jesús? Te hablo del cristianismo metiendo a todas las religiones. Aun si las metiéramos a todas, la mayoría no conoce a Jesús. Somos la minoría, pero tenemos el gran privilegio de lo que hacían los hijos de Coat. Cargamos la presencia de Dios dentro de nosotros. Y si falta carro, y si falta buey, recuerda el gran honor que tenemos como creyentes. Tenemos la presencia de Dios. Hazte esa pregunta nuevamente. ¿Es suficiente o no lo es? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos. El problema es que no estaban satisfechos con tener a Dios. Pregúntate mientras estás orando delante de Dios, ¿estoy satisfecho con tener a Dios? Tú debes de recordar que si tienes a Dios, tienes todo lo que necesitas, hermano. Entonces el piano comienza a tocar. No hubo carros para los hijos de Coat. Tal vez uno podría ver la historia y decir, qué triste. ¿Cómo va a ser triste? Cargaban el arca del pacto. Cargaban con la misma presencia de Dios. Y es lo que tú y yo tenemos este día. Tenemos la presencia eterna de Dios en este tabernáculo que somos nosotros. Pregúntate, ¿es Dios suficiente? ¿Verdaderamente es suficiente tener a Dios? ¿O seremos como el pueblo al decir, ¿quién me diera aquello que tenía en Egipto? La Biblia dice que Dios se encendió en ira por haber menospreciado la presencia de Jehová. No menosprecies lo mejor que nos ha pasado de ser cristianos. ¿La valoras? ¿Valoras tener a Cristo? ¿No tengas alguna falta en algún área? Recuerda que tú y yo somos como los hijos de Coat. Llevamos la presencia de Dios a todos lados. Qué maravilla. ¿En qué sirve el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Tal vez alguien viene en esta mañana y no tiene la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte. Tengo buenas noticias, Dios te ama y te quiere salvar. Si quieres tener la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte, pudieras levantar tu mano para orar por ti. Nosotros que somos creyentes, ¿cuánto valoran la presencia de Dios? ¿Verdaderamente Él es suficiente? Nos vamos a comparar con los hijos de Gersón y con los hijos de Merari, o con cualquier persona. ¿Es suficiente Dios? ¿Por qué en una oración le dice, Señor, gracias que tengo tu presencia? Es el mejor oficio que puedo tener. Y tú verdaderamente eres suficiente. Señor, gracias por tu palabra. Gracias que ya no hay sacrificios una vez al año, sino que tú entraste una vez por todas para darnos la eterna redención. Señor, gracias que nosotros mismos somos un tabernáculo. Gracias que tenemos algo mejor que los hijos de Coat. Nosotros no tenemos que cargarlo, tú vienes dentro de nosotros, Señor. Y a pesar de, ayúdanos a nunca compararnos, sino siempre estar agradecidos
y reconocer que tenerte a ti es suficiente, Señor. Bendice la iglesia, cada oración, cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.